Hiwasa, nosotras. Resistencias chiquitanas, guarayas, mojeñas, aymaras, quechuas, indias, cholas. Nosotras. Hiwasa. Disidencias tevis, mujerengues, eusas, carimachos, uyupacus, machorras, maricas. Hiwasa. Nosotras. Hiwasa. El legado de nuestra sangre es la resistencia antipatriarcal. Según el diccionario de la Real Academia Española, la RAE, define la palabra resistir como oponerse a un cuerpo o una fuerza a la acción o violencia de otro. También define como aguantar, soportar y oponerse con fuerza a hacer algo. Los pueblos indígenas en Latinoamérica han resistido históricamente, en el pasado, a la exterminación, a la esclavitud y a la brutal evangelización. Son 528 años de resistencia. Resistencia que inició el 12 de octubre de 1492 contra los colonizadores españoles, misma que acabó con la vida de más de 90 millones de indígenas exterminados. Hoy, los pueblos indígenas siguen resistiendo, haciendo frente a un capitalismo salvaje que está devastando sus territorios y como consecuencia inmediata, el desplazamiento. En Bolivia, promulgaciones de decretos y demás disposiciones aplicadas por el gobierno, como el caso del TIBNIS y la Ley 969, que elimina la intangibilidad de este territorio, la Ley 819, que facilitó la construcción de la hidroeléctrica Ibirizú dentro del Parque Nacional Carrasco, o el Decreto 2366, promulgado por Evo Morales en el año 2015, posibilita la explotación de hidrocarburos dentro de las áreas protegidas, específicamente de la Reserva Natural de Tariquía. Cita el artículo titulado La lucha indígena por el territorio versus el programa capitalista del MAS. Las empresas transnacionales han logrado seducir o transar con los estados, incluso con aquellos que afirmaban defender la madre tierra. A esta larga tradición de resistencia dolorosa de los pueblos indígenas se han sumado sus propios métodos de lucha, que van desde la protesta, desde la participación política y la toma del espacio público. Todo esto para que los estados los consideren sujetos políticos. Por otro lado, lograron mantener a salvo su cultura en la casa del colonizador sin que éste se diera cuenta. Sin embargo, los pueblos indígenas no pudieron contra el asalto judeocristiano, que instauró, entre otros males, la heterosexualidad como dispositivo de entendimiento de la vida. Los gays indígenas, las lesbianas indígenas y las trans indígenas llevan en la sangre la resistencia y lucha como legado de sus pueblos indígenas. Por eso, no titubearon al plantearse también una resistencia y una lucha interna. La mayoría tuvo que lidiar con el sistema patriarcal imperante en sus comunidades indígenas. Algunas iniciaron su propio camino, viendo posible un diálogo y aceptación. Otras, desde el exilio, cuestionan los machismos y homofobias en sus poblaciones indígenas. Cual fuera la opción, queda claro que ellas y ellos pasaron de la denuncia a la propuesta. Propuestas que van desde la autoafirmación, desde la empatía con sus pares, desde la reflexión, desde lo cotidiano y desde la incomodidad. Los cuerpos hablan, y darle una voz propia es doblemente interpelador en una sociedad patriarcal que no solo es racista, sino también lesbodiante. Nombrarse india y lesbiana es la propuesta de resistencia y lucha
de Silene Salazar Guarita, lesbiana quechua e integrante de la Red de Mujeres Lesbianas y Bisexuales de Bolivia. Pero yo creo que nombrarse lesbiana es decir por sí como es un rebelarse a toda la heteronorma, rebelarse a todo el sistema patriarcal, porque desde tu cuerpo enuncias que no vas a hacer caso a un rol heteronormativo, que no vas a hacer un caso a un rol de parir, entonces te rebelas a todo eso, ¿no? Y el mismo enunciamiento como mujer lesbiana, la mayoría de las mujeres lesbianas no tiene tal vez no entra en el rol femenino, por así decir, ¿no? Entonces el caminar por las calles ya es una rebelión, ¿no? Entonces eso a mí me parece que es desde el feminismo, es lo mismo lo que están buscando la autonomía de nuestros cuerpos, ¿no? La autonomía de nuestros cuerpos en todos los ámbitos, ¿no? En el ámbito laboral, en el ámbito sexual, todo el público, en todos los ámbitos, ¿no? ¿Por qué es importante para mí pronunciarse como indie y lesbiana? Creo que es importante para también un poco romper estos estigmas que hay todavía de clase, ¿no? Entonces no es solamente ya te revelas como lesbiana, pero también de dónde vienes y qué eres, también es lo que tú eres, ¿no? Significa lo que tú eres y es parte también de reivindicar tu cuerpo y de tu origen. Bolivia, este 2020 cumplirá 10 años de ser un estado plurinacional. Sin embargo, lo plurinacional está resistiendo un embate fascista y conservador. Frente a este contexto, las trans indígenas, las lesbianas indígenas y los gays indígenas tienen la urgente necesidad de mirarse también en lo plurinacional, como lo afirma Ronald Céspedes, quien es sociólogo, quechua y activista de diversencia de la ciudad de Sucre. Para poder ahondar en lo plurinacional, pero desde nuestra propia mirada, desde nuestra propia corporalidad que también hace a la estructura del Estado y que es Estado también. Lo plurinacional pasa por transformar el Estado, por llevar la pollera, el poncho, las abarcas, la coca, la coa, etcétera, también al Estado. Y de que no solamente huela a cera, sino que también huela a palo santo o a coa. Quehuas, tevis, queusas, maricones, trabas, somos inevitablemente también el rostro de lo plurinacional. Sin nosotros, lo plurinacional tampoco es pluri. Lo que se plantea desde la lógica LGBT es más una acción inconsciente en algunos casos y otras veces consciente, lo cual sería mucho más grave, de querer blanquear las identidades para que no haya ningún rastro de lo cholo, de lo campesino, de lo indígena, de lo moreno, de lo pobre, de lo obrero, en nuestras propias construcciones de nuestra orientación sexual y nuestra identidad de género. Lo LGBT ha llegado a Bolivia como una política neoliberal impuesta por países de primer mundo, con sus agendas y sus tipos de cuerpos para entender lo LGBT desde el estereotipo occidental. John Amaray Callisaya, quien se autodenomina queusa queer y además es activista de la ciudad del Alto e indígena y homosexual, rompe o anexa perversamente esa fórmula. Sin embargo, desde donde se la vea, interpela y cuestiona esa política identitaria LGBT. La sigla LGBT es una sigla que homogeneiza a las personas. No existe un gay pobre o un gay con VIH de la periferia. El gay es de clase media o es de clase alta, va al gimnasio. Las personas que trabajamos todos los días por ganar un pan de cada día y no tenemos tiempo de estar yendo, digamos, a reuniones o actividades que sí funcionan en el círculo del activismo de clase media. Queusa queer por el mismo sentido de combinar estos dos mundos diferentes, que es la academia, el estudio, la profundización, la realidad social en la que vivimos. Queusa es una palabra que se usa para denominar a las personas homosexuales en Bolivia, más que todo en el área andina, y queer es una palabra que se usa para denominar a esa resistencia de cuerpos que hay frente a la binariedad, a la norma, a la clasificación. Y entonces lo que yo hago es hacer performance con esta
denominación para demostrar la realidad, la hipocresía social que hay, y es una suerte de experimentación. Experimentación conmigo mismo y para con la sociedad. Los modelos a seguir, lo socialmente aceptado, lo políticamente correcto, son piezas que juegan a nuestra contra si queremos hacer frente al patriarcado. Pero Laura Libertad Álvarez Molinedo, activista trans, quechua e integrante de la organización de travestis, transgénero y transexuales femeninas de Bolivia, OTRAF, voltea el tablero al afirmarse políticamente como Ullupacu, o mujer con pene. Cuando yo me autodenomino y me considero una mujer con pene, estoy diciéndole a este mundo que el carácter sexual no te define, el carácter genital no te define. Entonces, el sexo es simplemente un genital. Ahora, el ser Ullupacu, yo le he dado este carácter del idioma quechua y aymara. Ullu significa pene. La mujer que dice ser joven, activa sexualmente, se llama la sipaco, la mujer joven, pero también la mujer que todavía puede hacer ejercicio de su vida sexual. Entonces yo soy una Ullupacu, es decir, vivo mi placer sexual gracias a mi pene, y yo le doy ese carácter, ¿no? Ahora, esto obviamente incomoda. Si el ser homosexual, el ser lesbiana, el ser transexual incomoda, yo estoy incomodando más cuando digo soy mujer con pene, y no solo a la sociedad, sino a mi misma población de mujeres transexuales. Oye, no, pues somos mujeres, no podemos estar diciéndole al mundo que tenemos pene, ¿no ve? Pero si la mayoría tenemos pene de las mujeres trans, las privilegiadas son las que se han puesto vagina, porque pagar 30.000, 50.000 dólares es un privilegio, ¿no es cierto? Es un privilegio. Y en el mundo indígena no hay información de hormonas, no hay cirujanos, pues tengo que vivir como mujer con pene, pues Ullupacu nomás. A pesar de que no podemos ponernos en los zapatos del otro y de la otra, al menos podemos pedirles prestado esos zapatos y caminar un trecho juntos para oxigenarnos, porque sabemos que tras nuestro vienen más personas como nosotros y como nosotras. Romina Apala, lesbiana, aymara quechua y presidenta del colectivo TLGB de la ciudad del Alto, encarna con la práctica esa empatía de solidaridad para con sus pares. Y pues a mí me ha tocado ver también, encontrar chicos, chicas, estudiantes míos que son de la diversidad. ¿Y cómo les ibas a hablar de eso? Si sus papás ni querían que les hables del aborto, ni que les digas que hablen de métodos de prevención, de embarazos. No querían que sepan nada. Entonces yo veía a una de las mismas estudiantes que yo sentía, es como que percibimos quiénes son como nosotros, y buscaba la manera de informarla. Y ella misma me decía, me preguntaba: profesora, usted nos ha hablado de ese tema. Yo siempre he buscado hablar de diversidad de cualquier forma, aunque me llamen la atención, pero lo hacía. De alguna manera para mí ha sido muy rudo asumir la presidencia del colectivo, de una organización donde hay mayoritariamente población varón. Y culturalmente también ha sido muy difícil que me puedan escuchar, que me puedan ser parte de su mundo, porque incluso hay una subestimación a la figura de la mujer dentro de este mundo LGBT, TLGB. Y pues lo primero que hicimos es, agruparnos entre chicas, porque no había, prácticamente éramos unas siete chicas. Y bueno, ya después fueron llegando más chicas porque vieron que ya las mujeres estábamos tomando fuerza. Llegaron más chicas porque vieron que hay un trabajo que se está haciendo por nuestra gente. Queremos acercarnos a las familias, que ellos entiendan que no es nada malo ser quienes somos, que no les va a traer ese miedo de que tienen de ser señalados por la sociedad. Y creemos que si logramos que las familias de las personas que viven en el Alto se conviertan en aliados, pues se van a ir disminuyendo los casos de violencia, van a ir abriéndose oportunidades. Álvaro Chubé, indígena tebí chiquitano moncosh de tierras bajas del oriente boliviano, se encuentra con su cotidiano, entre otras cosas, con homofobias disfrazadas de cualquier pretexto, que surgen en las dinámicas sociales y políticas de su comunidad indígena. Estas experiencias no gratas
lo impulsaron a entrar en la boca del jaguar para cambiar la invisibilización de sus pares homosexuales al interior de su comunidad indígena. Para él, hay heridas que más duelen, y son precisamente aquellas que están más cerca de uno. Es gracioso cómo surge, ¿no? Porque yo les digo, es como que termino diciéndoles a todos que sí, soy homosexual, soy gay, me gustan los hombres. ¿Cuál es el problema? Incluso lo hice de la manera más sutil y según yo más diplomática, y que lo hice a través de un análisis justamente que lo hacía en un artículo que se llama Salir de los armarios. O sea, cuán difícil es asumir primero nuestra autoidentificación cultural y después nuestra orientación sexual, pero esta sin censuras, o sea, vivir nuestra sexualidad en plenitud, tanto también como nuestra autoidentificación cultural que la hemos exigido y ahora la asumimos como tal. Yo con las experiencias que he tenido al intentar surgir en el ambiente LGBT, yo he descartado la posibilidad de mi presencia en estas organizaciones, instituciones ya instaladas y que tienen presupuesto y que ayuda y demás. Y he vuelto a plantear mis objetivos y decir, primero tengo que hacerlo desde las organizaciones indígenas, tengo que discriminar, pero tengo que seguir incomodando a las y los líderes y lideresas dentro de estas organizaciones que tienen incidencia política. Y entonces mi activismo, desde que yo he asumido mi orientación sexual de manera abierta, ha sido con tal de atacar esta invisibilización que hay, no solamente al ser indígena, sino que al ser indígena y homosexual. Por eso planteo mi activismo no tanto del movimiento LGBTI, porque pienso que la consideración para la aceptación de los pueblos, de las personas, diversidad de orientación sexual dentro de los pueblos indígenas, tiene que ser hablada por nosotros mismos. Adriana Guzmán, lesbiana, aymara e integrante de feminismo comunitario antipatriarcal, el ser lesbiana está después de otras luchas contra el capitalismo, contra el racismo, contra la devastación ambiental. En otras palabras, su lucha es transversal. Y en esta transversalidad, generar incomodidad política con sus interlocutores es una constante. Yo he decidido nombrarme lesbiana por una decisión política frente al sistema desde el feminismo, ¿no? Y es como mirarse en muchos espejos también, ¿no? Nombrarse lesbiana y aymara es decir también que en el mundo aymara existimos mujeres que hemos pensado construir, hacer nuestra vida, nuestro placer con otras mujeres. Y no es algo que no haya existido en la comunidad, ni que haya existido ancestralmente en nuestros pueblos. Ha estado, pero ha dejado de ser nombrado, ha dejado de ser visto y por tanto ha empezado a ser impuesta la heterosexualidad como obligación, ¿no ve? Entonces nombrarlo es apelar a dos cosas, a mirarnos, a saber que no hay solamente chacha o armi como relación sexual y afectiva en la comunidad, y a apelar a la memoria del cuerpo. Yo como aymara y lesbiana, el lugar en el que me veo, el lugar que me gusta dentro de lo TLGB cuando nos encontramos para discutir o para no sé, para marchar, para lo que fuera, es el lugar de incomodar, ¿no? Me gusta incomodar, me gusta que salga, que se evidencie su racismo, su colonialismo. ¿Y cómo puedes entonces pedir al mundo que no te discriminen por tu decisión sexual o insurrección sexual, decimos nosotras, cuando tú discriminas otros cuerpos, ¿no? ¿Cómo puedes plantear que los cuerpos valen lo mismo cuando para ti no valen lo mismo? Entonces, esto para decir que lo TLGB no es antiestructural, más bien se ha hecho muy funcional al sistema. Mi lucha como lesbiana, además aymara, además feminista, es contra el patriarcado capitalista, contra las formas de explotación, contra la intervención sobre la tierra, contra la devastación de la naturaleza, ¿no? Y lo hago también como lesbiana, y entonces lo sexual no es político, sino lo haces político, ¿no? Enfrentarse a la transfobia, que en la mayoría de los casos llega a asesinatos brutales
muchos de ellos impunes, ya es un frente de lucha por demás difícil que se paga con la vida. Sumarle a eso el racismo y la discriminación por ser trabajadora sexual son palabras mayores. Esta triple discriminación lo enfrenta día a día Vanina Lobo Escalante, quien es indígena mojeña trinitaria y coordinadora departamental de la población trans de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Los rechazos en su vida avivaron su fortaleza para liderar su organización. De este modo, quizás, sanar sus heridas. Ya yo tenía obviamente el rechazo de mis compañeras al principio por ser morena, por ser indígena y por no ser de Santa Cruz. Esa es otra, ¿no? ¿Por qué? Porque yo no era de Santa Cruz, yo era del Beni y aparte siendo indígena. Entonces ingresar a este círculo de compañeras trans que ejercen el trabajo sexual donde obviamente que lo que prima es la belleza corporal y los rasgos corporales y faciales. Entonces yo no encajaba en ningún momento. Fuimos también a la CIDOP a querer formar parte, fuimos como una pequeña comisión de 5 personas y fuimos y dijimos, nosotros somos indígenas, y nos presentamos a la CIDOP. Había un congreso de tierras bajas. Cada una de las personas que fuimos, de estas 5 personas, queríamos tener como un pequeño comité de diversidades sexuales indígenas, pero no nos dejaron. En ese sentido yo empecé a afrontar, el tema de el ejercicio del trabajo sexual, siendo migrante, siendo indígena y siendo trans. Entonces cuando yo me presentaba, iba a cualquier lugar, bueno, yo soy presidenta de lo que es la UTSC, Unión de Travestis de Santa Cruz. Y entonces fui reconocida en Santa Cruz. Lo que más me fortaleció a mí y luchar con todos estos prejuicios, porque en sí son prejuicios que tiene la sociedad en estos aspectos, porque el ejercicio del trabajo sexual es un trabajo. El tema de ser indígena, estamos en un estado plurinacional. El tema de ser una mujer trans es mi identidad de género y nadie me la va a quitar. Es una lucha desde el día a día. Yo que soy una mujer trans ya empoderada, fortalecida con muchas cosas que han pasado en mi vida y que he ido liderando y he ido rompiendo también estos estereotipos. Una belleza pues que no llega a mi ser, porque primero está aquí Vanina, siente, quiere y piensa como tal, siendo una mujer trans. Brígida Jata Hinojosa, mujer trans y aymara, y también es activista trans independiente de la ciudad de Oruro, es quizá nuestro mayor ejemplo de que sí es posible ser trans al interior de una comunidad indígena. Ella inventó las formas de integrarse mediante la participación de las costumbres y las obligaciones de su pueblo, Bellavista Marca. Una integración que no pasa por una inocente aceptación. Aún no sabemos el siguiente paso de Brígida, porque en este momento ella sigue caminando por ese ideal. Dar cuerpo a su identidad de género y a su identidad cultural, al interior de la tierra que la vio nacer 2 veces. Se dio ese cambio, ¿no? Después justamente el 2017, así la primera vez que me presenté como Brígida, en el Día de los Muertos, en Todos Santos, en el cementerio, en las costumbres de allá. Voy al pueblo y había, sorpresa, miradas, una que otra, pero ningún otro problema. En la noche tenemos la costumbre de ir a pagar impuestos, pagar cada uno su contribución, bailando tarqueada. Entonces, en mi caso personal me atormentaban, siempre me decían, no vas a poder asumirte así, no vas a poder asumirte aquí en el pueblo, en Oruro, tendrías que irte a otro lugar, allí vas a hacer. Entonces siempre buscaban acomodarme, ¿no? Porque yo antes también decía, soy mujer trans y quiero ser de pollera, pero yo notaba entonces que la mujer trans, ¿no? Y después de pollera más, entonces lo doble, entonces, por eso la pollera lo dije, para más luego lo dejaré. Entonces, mujer trans, por fases, es como comencé a asumirme, ¿no? Y en mi pueblo de la misma forma, hice mis cambios, me comencé a incluir, en base de también regirme también a las normas que hay en el pueblo, ¿no? Porque si yo iba a entrar con un acto de rebeldía, que soy una mujer trans, que tengo que me tienen que respetar, o mencionando las diversidades así de una forma muy rebelde, sé que no hubiera podido hacerlo. Entonces tenía que de alguna forma
incluirme camufladamente, digamos, ¿no? Poco a poco me fueron conociendo, poco a poco fui participando en las tarqueadas y es ahí donde más me conocen. Es la única mujer que toca, la única mujer que toca. Me pude incluir camufladamente en ese mundo de hombres que eran los únicos que tocaban, ¿no? Entonces ella es la única que toca, la única mujer. Entonces ya poco a poco siempre vas a venir, vas a hacer esto, vas a estar aquí, Brígida, Brígida. Sin duda, Vanina Lobo, Brígida Ajata, Laura Libertad Álvarez, Silene Salazar, Adriana Guzmán, Álvaro Chubé, Romina Apala, Ronald Céspedes y John Amaral Caizalla han demostrado que sus resistencias, quizá ahora solitarias, son potencialmente inspiradoras para que las maricas indígenas, las trabas indígenas y las lesbianas indígenas vean posible curar heridas, ya sea desde el exilio o desde la misma comunidad indígena, y tengan más luces y decidan qué camino seguir para encontrar su propia libertad o acercarse a lo más parecido a ella. Hiwasa, nosotras. Resistencias chiquitanas, guarayas, mojeñas, aymaras, quechuas, indias, cholas. Nosotras. Hiwasa. Disidencias tevis, mujerengues, eusas, carimachos, ulupacus, machorras, maricas. Hiwasa. Nosotras. Hiwasa.